Arrancamos este bloque con el tema que te presentábamos en la apertura, la contaminación sonora, lo ruidosa que está Córdoba, especialmente en algunos sectores. Para hablar de esto le invitamos al arquitecto Arturo Maristain. Arturo, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Sos director del CIAL, este instituto que depende de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, que entre otras cosas también estás trabajando sobre el tema del sonido. Yo te preguntaba, ¿el sonido cuándo deja de ser una cosa y pasa a ser un ruido? Siempre son sonidos. Siempre son sonidos. Puede haber definiciones físicas, definiciones de muchos tipos, pero la más importante tal vez es la que tiene que ver con el mensaje que transmite. O sea, un sonido se convierte en ruido cuando deja de transmitir un mensaje positivo, cuando comienza a ser molesto, cuando no... tiene que ver con lo semántico principalmente. Después hay una instancia ya de daño auditivo, ¿no? Pero el primer escalón es ese, deja de ser un sonido que me transmite un mensaje positivo, es perturbador, molesto y por lo tanto se convierte en ruido ese sonido. Si tenemos que ponerlo en términos de decibeles o decibelius, ¿cómo se mide? ¿Qué sería una medición para un sonido que no sea ruido? ¿Y cuándo ya estamos pasados? Depende también las funciones. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud es la que fija por lo general niveles aconsejados. Un dormitorio, una zona de descanso, los 35-40 decibeles sería lo ideal. Por encima de eso es considerado molesto y por lo tanto ruido. Pero a nivel urbano, la misma Organización Mundial de la Salud dice 55 decibeles. Bueno, es un poco más. Por encima de eso es ruido. Hay rangos. Podríamos decir que hasta los 65 sería tolerable, siempre y cuando tenga un mensaje positivo. Siempre es cuando sea un ruido que tenga una calidad urbana, que dé calidad al espacio urbano. Ahí entramos un poco en el concepto de paisaje sonoro que va a la par del concepto de ruido, ¿no? Y hablando de Córdoba, ¿cómo está en paisaje sonoro y cómo está de contaminación sonora? Regular, de regular a mal. Ahora, no por ser un problema de Córdoba, es un problema de cualquier ciudad grande, es una dinámica que ocurre sí o sí, la problemática de ruido, no hay más remedio que asimilarla, no tolerarla, ¿no? Pero sí asimilarla como una problemática que existe, es propia de una ciudad grande, tiene una dinámica permanente, o sea, no es que la contaminación se localiza en una determinada zona y después puede... No, va cambiando en sectores urbanos, en distintas ocupaciones, los horarios del día, el día de la semana. Así, por ejemplo, el área central de la ciudad de Córdoba es lo más ruidoso que tenemos, de lunes a viernes, pero los fines de semana es una de las zonas más calmas, en contraposición a zonas, por ejemplo, de presencias de boliche o lugares de ocio, que se vuelven las ruidosas el fin de semana. O sea, esa dinámica hace que sea a veces un poco complejo el análisis, ¿no? Bueno, y pensando en esto que decimos, ¿no? Que es el ruido, ¿qué es lo que le pasa a las personas cuando empiezan a vivir con esta contaminación sonora en la puerta de su casa, en su barrio, digo Nueva Córdoba, digo Güemes, digo El Cerro en algunas partes? ¿Qué le empieza a pasar a la persona cuando vive rodeada de esta contaminación sonora? El primer escaloncito tiene que ver con los trastornos más psicológicos, ¿no? De percepción, de incomodidad, de falta de posibilidad de descanso, de concentración. A medida que eso aumenta, pasa a otro estadio ya más de irritabilidad, de una cuestión de producción de cierto nivel de agresión que tiene mucho que ver con el ruido, hasta llegar al último estadio que tiene que ver con el daño auditivo, porque uno habla siempre del ruido y el problema del daño que produce a nivel de audición. Pero hay muchos niveles previos que se pueden evitar y que son a veces mucho más complejos que el que tiene que ver con el daño auditivo. Tal vez el del daño auditivo, que son ya niveles muy altos, sea un poco más fácil, no digo que sea del todo, pero más fácil de controlar, porque es bajar altos niveles. Pero la problemática de la molestia por ruido, de la incomodidad por ruido, del trastorno y de la violencia que produce el ruido, es psicológico, no es auditivo y es tanto más importante. Y ocurre en niveles no tan altos, ¿no? Arturo, ¿y qué crees que es la principal causa en Córdoba? ¿El tránsito, la actividad comercial, no sé, la actividad industrial en algún sector, el ocio? ¿Cuál sería el factor que por ahí tenemos que empezar a prestar más atención? Tránsito es fundamental. Siempre, de hecho, los mapeos de ruido tienen que ver con tránsito. Pero no se puede agotar ahí
porque no está catalogada como la principal fuente de molestia para el vecino. Ajá. Allí hay algo raro. La principal fuente de ruido es tránsito, pero las principales demandas por problemas de ruido van al ocio o eventualmente al ruido comercial, al ruido industrial, llegado el caso. Es donde tiene mayor preponderancia la demanda y la denuncia social, no sobre el tránsito. Como niveles de ruido, ambas fuentes son preponderantes, son importantes, pero si uno tiene que pensar en la demanda social, no va tanto al tránsito como a la parte de ocio y comercial. ¿Y qué debería ser una ciudad? Digo, para organizar la cosa de una manera que el vecino no esté llamando todo el tiempo o a la policía o haciendo la denuncia del bar, del boliche, de la fiesta o del, no sé, a mí me pasaba los colectivos que pasaban a toda hora, por ejemplo, 27 de abril y Cañada, está bien, vivía en un centro neurálgico de eso, pero me tuve que mudar. Sí, bueno, el tema del tránsito a veces no tiene mucho remedio. Sí, justamente para eso los mapas de ruido sirven, para detectar zonas rojas de problemática de tránsito y ver si uno puede evaluar la posibilidad de derivaciones de tránsito por otras arterias, de quita de vehículos pesados, de derivación de medios de transporte, o sea, la no concentración de medios de transporte urbano en las mismas arterias. Que la gente no lleve todo el auto al centro, claro, digo, ¿no? Una mayor distribución de todo el flujo de tránsito, sí, y para eso sirven los mapas. Pero lo otro que se debe hacer, y es cierto a la hora de decir quién responde por la problemática de ruido, es complejo. Creo que es un tema que lo podríamos denominar como participativo. Hace falta que los distintos actores intervengan y que ninguno quede afuera. Desde los habitantes, que son los que generan la demanda social, los organismos públicos, gubernamentales, que generan la cuestión normativa y de regulación de la problemática, los institutos más del tipo académicos y demás, que son los que realizan los análisis y los estudios posibles para retroalimentar esa normativa, y la recolección permanente de reclamos del vecino para retroalimentar. Es todo como una especie de círculo permanente de alimentación a una legislación integral que es posiblemente la que nos está faltando. O sea, nos faltan marcos de referencia. Hay multas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Sí, hay multas, pero basadas en los códigos de convivencia y distintas, pero no hay legislaciones específicas de la problemática de ruido integralmente. Sí tenemos una ordenanza municipal. La ordenanza también de espectáculos públicos habla de la problemática de ruido, pero no tenemos un marco reglamentario estructurado de una ley, que ni que decir que debería ser nacional, leyes provinciales y luego las ordenanzas y las reglamentaciones municipales adecuadas a cada sociedad, a cada cultura, a cada población determinada, ¿no? La vamos a hacer en una próxima, pero por lo que me contás, yo entiendo que estamos en una situación que se está poniendo más complicada y no le estamos prestando mucha atención. Le estamos prestando atención. O sea, si hay algo, o sea, estamos trabajando, al menos desde la universidad, permanentemente. Hay como un ida y vuelta, una relación permanente con el municipio, ya desde hace años, con distintas secretarías según las gestiones y demás. Eso marcha, la problemática está presente, pero es un proceso bastante lento, bastante lerdo. Y el punto clave debería ser el apuntar a la cuestión de reglamentación, que es en ese donde estamos haciendo poco. Arturo, muchas gracias. No, por favor. Contanos cómo está en tu barrio la cosa, cómo vivís el tema del ruido. Lo podés hacer mandando tu mensaje. Ahora vamos con un random y ya seguimos con más Ciudad U.